Hola, bienvenidos a este video tutorial en el cual os voy a mostrar cómo crear una máquina virtual con un programa que se llama VirtualBox. Y esta máquina virtual va a estar destinada a, pues bueno, a instalar Ubuntu en ella para que podáis probarla. La configuración general, pues creo que bueno, os valdrá seguramente para casi cualquier distribución Linux que queráis instalar o probar. Y bueno, vamos a empezar poquito a poco. Bueno, lo primero de todo, por si no lo habéis hecho, dentro del blog tenéis aquí tenéis bueno, qué son las máquinas virtuales, y aquí está bueno el artículo en el cual está este vídeo. Lo que pasa es que bueno, de principio no puse el vídeo y ahora bueno, pues lo he hecho para ponerlo. Bien, aquí tenéis pues bueno, qué son las máquinas virtuales un poquito, y aquí os pongo cómo descargarlo. Por si acaso os voy a explicar un poquito. Bueno, si accedéis a la página de VirtualBox, aquí tenéis la sección de descargas, accedéis, pincháis y bueno, accedemos a esta pantalla en la cual bueno, tenemos aquí las diferentes versiones del programa. Si tenéis Windows, pues bueno, tendréis que pinchar aquí. Si tenéis Mac, tendréis que pinchar aquí, y si tenéis Linux, tenéis que pinchar aquí. Bien, si tenéis Linux, os va a mandar a una página en la cual vais a tener la opción de descargar este programa para las diferentes distribuciones, para las más importantes. Y aquí tenéis, por ejemplo, pues en mi caso yo tengo Ubuntu 11.04 instalado en mi ordenador, y yo tengo la de Ubuntu 11.04 de 64 bits, entonces me tendría que descargar esta. El AMD64 es en todas la opción de 64 bits, y el i386 es la de 32 bits. Entonces, pues bueno, aquí seleccionaríais, en el caso de que tengáis alguna distribución Linux, pues bueno, seleccionaríais la que fuese y ya está. Eso según el sistema operativo. Lógicamente, si tenéis, bueno, tanto sea cual sea la distribución que tengáis o el sistema operativo que tengáis, tenéis que descargaros esto también, que es el Extension Pack, que nos va a añadir determinadas funcionalidades al programa VirtualBox, pues bueno, como el portapapeles, bueno, varias cosas, soporte para utilizar elementos USB 2.0 dentro de la máquina virtual, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, descargáis el programa. Una vez descargado el programa, también descargáis esto y hacéis doble clic sobre el archivo que os descargue, que será unas 12 megas, que se abrirá con el propio VirtualBox. Le dais a aceptar y lo instaláis, es muy sencillo. Bien, una vez que lo tenéis instalado, perdón, abrís el programa. En mi caso yo tengo 3 máquinas virtuales por ahora que he creado, pero bueno, si no lo habéis usado nunca, aquí esta parte de aquí os aparecerá vacía, y si queremos crear una máquina virtual, pues tendremos que darle a este botón aquí, donde pone nueva. Entonces le damos a nueva y nos aparece la primera pantalla. Bien, vamos a ir paso a paso, perdón. Lo primero que hay que tener en cuenta es que nosotros lo que vamos a hacer es crear un ordenador vacío. O sea, es decir, vamos a ponerle un sistema operativo, tenemos la opción de ponerle tarjeta gráfica, tarjeta de red y otras cosas, y entre ellas también el disco duro. Entonces nosotros lo que vamos a crear es todo, digamos, el entorno de ese ordenador, ¿no? Digamos, a configurar el hardware. En este caso aquí, bueno, lo que vamos a hacer es ponerle el nombre. Como en este caso pues va a ser una máquina virtual para instalar Ubuntu, le voy a poner Ubuntu. Aquí le podéis poner el nombre que vosotros queráis. Y luego aquí debajo podéis, si pincháis aquí, tenéis, pues bueno, en función del sistema operativo que vayáis a instalar. Si vamos a instalar, en este caso va a ser Ubuntu, como es un Linux, pues pincharíamos en esta opción. Y en este caso, pues bueno, aquí tenemos las diferentes opciones de Linux, distribuciones para las cuales, digamos, hay entornos preconfigurados. En este caso tenemos, por ejemplo, Ubuntu y Ubuntu 64 bits. Esta opción, la de 64 bits, es un poquito, digamos, más complicada, ya que nuestro ordenador tenemos que saber si acepta 64 bits, y si tenemos unas opciones dentro de la BIOS marcadas que nos permiten emular 64 bits. Entonces, para evitar problemas y hacerlo más sencillo, lo que vamos a hacer es seleccionar la Ubuntu, que es la de 32 bits, que no nos va a dar ningún problema, y la seleccionamos. Bien, entonces aquí, una vez seleccionado esto, si nosotros aquí, por ejemplo, si ponemos Windows, como podemos ver, automáticamente esto se cambia. Si ponemos Ubuntu, como podemos ver, automáticamente se cambia otra vez. Entonces, en un principio yo le suelo poner, por ejemplo, como podéis ver aquí, mis máquinas virtuales, le pongo el nombre del sistema operativo o distribución y su versión, y con eso esto se rellena automático. Entonces, bueno, eso en la mano de cada uno. Le damos a siguiente, y aquí
nos pide que le asignemos la memoria RAM a la máquina virtual. Como ya he dicho, lo que hacemos es crear un ordenador cuando creamos una máquina virtual, entonces hay que asignarle qué parte de la memoria RAM de nuestro ordenador se va a dedicar en exclusiva a la máquina virtual. En este caso, bueno, yo tengo 16 GB de RAM y el mínimo son 4 gigas, o sea, perdón, 4 megas, que lógicamente no vamos a poder asignar, con 4 megas no podríamos trabajar, y viene por defecto con 512. Eso es lo mínimo aceptable para poder utilizar una máquina virtual con Ubuntu. Hay que intentar que este simbolito de aquí, que podemos mover a derecha y a izquierda, esté dentro de esta franja verde que tenemos aquí. Esto es lo que nos va a permitir sin ningún problema asignar pues la cantidad de nosotros que queramos, siempre y cuando este chirimbolo se mantenga dentro de esa parte verde, ¿no? Aquí, pues bueno, si lo ponemos aquí nos puede dar algún problema, y en esta parte de aquí, en la que es más oscura, no nos va a permitir, porque si no, el sistema operativo donde nosotros estamos funcionando, que en mi caso es Ubuntu, no nos va a permitir, que funcione correctamente. Entonces el programa VirtualBox se reserva esa parte de memoria RAM, esa parte roja de aquí, para que el sistema operativo mío pueda funcionar en condiciones. De todas maneras, pues bueno, en un principio yo creo que con 12 gigas, o sea, perdón, con 2 gigas va a ser más que suficiente, incluso con una, voy a ponerle una. Con esto debería más o menos funcionar bien. Aunque bueno, si podéis, por ejemplo, si tenéis 4 gigas, pues siempre vais a poder dedicar un pelín menos de la mitad. Entonces, pues bueno, yo en este caso, bueno, le voy a poner 2 gigas, que conmigo en este ordenador va a funcionar perfectamente, y le doy a siguiente. Aquí nos va a pedir que le creemos un disco duro virtual. En este disco duro virtual es donde nosotros vamos a instalar posteriormente Ubuntu o cualquier otra distribución Linux. Vamos a poder hacer particiones sin ningún tipo de miedo, ya que no va a modificar absolutamente nada el disco duro del sistema operativo que nosotros estemos usando, sino que solamente va a ser de la máquina virtual, que al final es un programa. Entonces vamos a poder hacer lo que queramos a nuestro antojo, sin ningún tipo de miedo. Bueno, nosotros viene seleccionada por defecto la opción del medio, entonces le damos a crear, lo dejamos ahí, creamos. Aquí viene VDI, que es VirtualBox DC Maze, lo dejamos ahí, la opción que viene por defecto. Estos son, pues bueno, para otro tipo de historias, servidores, etcétera. No, lo dejamos con esa opción, nos vale, la que viene por defecto. Y aquí nos viene esta opción que tenemos, que es, bueno, una vez que le asignemos el tamaño, que creo que es el siguiente paso, si no me equivoco, tenemos dos opciones, una que sea reservado dinámicamente y otra que sea fijo. En el caso de VirtualBox, una vez que nosotros creemos la máquina virtual, el programa VirtualBox nos va a crear un archivo que va a contener toda la configuración, todos los datos, lo que instalemos, los programas, archivos personales, etcétera. Entonces eso va a tener un tamaño. Si nosotros le decimos que sea un tamaño fijo, el disco duro de esa máquina virtual va a ocupar, nosotros vamos a ponerle 20 gigas, va a ocupar 20 gigas en el disco duro nuestro, de nuestro ordenador aquí fuera, va a ocupar 20 gigas, sea lo que haya dentro. Sin embargo, si le ponemos reservado dinámicamente y también le ponemos 20 gigas, si dentro de la máquina virtual, en el disco duro de la máquina virtual, tenemos ocupados 5 gigas, ese disco duro de la máquina virtual aquí a nosotros nos va a ocupar 5 gigas. Entonces, si luego, por ejemplo, pues iniciamos la máquina virtual, instalamos un programa que ocupa 1 giga, por ejemplo, y pasa a ocupar 6 gigas, entonces aquí fuera nos ocupará 6 gigas. Pero aquí para la máquina virtual siempre va a ocupar las 20, ¿no? Siempre va a tener como tamaño de disco 20. Entonces yo siempre lo he puesto aquí porque nos permite ahorro de disco duro, ya que solamente va a ocupar lo que ocupe dentro de la máquina virtual. Es un poco lioso, pero bueno, no tiene más historia. Esto nos va a ocupar, tamaño fijo nos va a ocupar más espacio, y tamaño reservado dinámicamente va a ocupar menos. Yo le pongo menos, siempre funciona con menos y me han ido bastante bien. Damos a siguiente. Aquí el tamaño adecuado nos pone que por defecto es 8 gigas, yo le voy a poner 20, aunque con 8 también nos sería suficiente, pero bueno, yo siempre suelo poner 20 gigas, y le damos a crear. Bien, con estos ajustes muy básicos ya tenemos la máquina virtual creada. La máquina virtual que hemos creado es esta, que se llama Ubuntu, y aquí tenemos la configuración. En esta parte de la derecha tenemos su configuración. Si nosotros la seleccionamos, está seleccionada ahora mismo, y pulsamos aquí en configuración, entramos, y aquí es donde ya podemos configurar aspectos más específicos y más avanzados de la máquina virtual. Voy a ir pestaña por pestaña o opción por opción de estas para explicar un poquito cada una, aunque no voy a profundizar mucho porque no es el objetivo de esta máquina virtual, sino simplemente pues que bueno, que pueda funcionar con Ubuntu de forma más o menos decente.
Bien, bueno, en la primera parte es general, bueno, como podéis ver es el nombre de la máquina virtual, el tipo de sistema operativo y bueno, pues poco más. Aquí podemos el portapapeles, que es, pues bueno, para pasar archivos a la máquina virtual o de dentro a fuera o de fuera a dentro. Lo podemos habilitar. Yo suelo ponerlo en bidireccional para que así podemos pasar, por ejemplo, si copiamos un texto desde el navegador y queremos pegarlo dentro de la máquina virtual, con esto lo podemos hacer y a la viceversa también. Por lo cual esto es, pues bueno, para mí es la mejor opción porque nos va a permitir comunicación entre las dos, entre la máquina virtual y el sistema huésped. Bien, bueno, aquí esto no tiene mucho más. Yo lo único que cambio siempre es esto. Vamos a sistema. Aquí, bueno, aquí es la memoria, la podemos modificar. Una vez que la hayamos creado podemos modificarla. Y aquí, bueno, pues tenemos esta serie de cosas. Normalmente es muy recomendable dejarlo como esté, a no ser que sepamos manejar este programa. Bueno, yo la verdad es que he creado bastantes máquinas virtuales y bueno, en base a mi experiencia os puedo dar algunos pequeños consejos. Por eso una de las cosas que os digo es que no lo toquéis demasiado. El procesador. En mi caso, por ejemplo, mi ordenador tiene 4 procesadores reales y 4 por virtualización o por hyper-threading. Yo normalmente suelo poner 2 núcleos de procesador a la máquina virtual. Entonces eso va a mejorar el rendimiento. Y bueno, aquí vamos a ver una de las cosas que nos puede pasar cuando estamos creando una máquina virtual, que es que nos ponga esto de aquí. Configuración inválida detectada. Si nosotros pinchamos aquí, bueno, si pasamos el ratón por encima sin pinchar, nos pone aquí. La característica IO-APIC no está habilitada actualmente en la sección placa base de la página del sistema. Bien, si nosotros leemos, yo, como a mí ya me ha pasado varias veces, es habilitar esta opción de aquí. Esto lo que nos va a permitir es, si lo pinchamos, ¿ves? Desaparece el mensaje. Esto nos va a permitir utilizar más de un núcleo de nuestro procesador en la máquina virtual. Y bueno, lo demás, la verdad es que yo no suelo tocar nada más. Esto de aquí, pues dejarlo como está. Si tenéis habilitado el VTX o el AMD-V dentro de vuestra placa, esto aparecerá marcado de forma predeterminada, es mejor dejarlo. Y bueno, de principio yo no tocaría nada más. La siguiente pestaña, que yo sí suelo tocar, es la de pantalla, que digamos que aquí lo que estamos haciendo es configurar una tarjeta de vídeo. Entonces yo lo que suelo hacer es ponerla a tope, 128, y habilitar la aceleración 3D. Y lo demás, esto tampoco suelo tocarlo. Esto, por ejemplo, pues no permite grabar vídeo dentro de la máquina virtual. Bueno, son cosas, yo la verdad es que como no suelo usarlo no lo miro. La siguiente parte es almacenamiento. Aquí digamos que esto sería como la unidad de CD de la máquina virtual y esto es el disco duro. Si nosotros queremos meter un CD aquí en esta unidad para que inicie desde esa unidad, le damos al icono de aquí, de la izquierda, y aquí le damos a seleccionar disco. Aquí lo que tenemos que hacer es, en mi caso, por ejemplo, yo tengo un directorio con varias distribuciones de Linux. Lo que tenemos que hacer es descargar el archivo ISO desde la página pues bueno, en este caso, como es para una máquina virtual para Ubuntu, pues descargarla desde la página oficial de Ubuntu. Yo, por ejemplo, voy a utilizar la Ubuntu 12.04, tiene que ser de 32 bits, eso sí es importante. La Ubuntu 12.04.3, que es la que tengo aquí guardada. Y lo dicho, tiene que ser de 32 bits, muy importante. Una vez que la hayáis seleccionado, le dais a abrir y ya está. Aquí, como podéis ver, es como si tuviésemos el CD insertado dentro de la unidad lectora de CDs de la máquina virtual. Entonces, cuando nosotros arranquemos la máquina virtual, que luego os enseño cómo se hace, va a iniciar desde ese CD. Y desde ese CD es desde donde vamos posteriormente a instalar Ubuntu. Bien, una vez que tenemos esto, aquí no hay que tocar nada más. Aquí el audio, bueno, podemos habilitar una tarjeta de sonido, no tiene más, lo habilitamos o lo quitamos, sin más. La red, aquí lo mismo, si queremos internet dentro de la máquina virtual o no, habilitamos o quitamos. Estas opciones de momento no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar en NAT, que es como viene, sin más. Puerto serie, pues esto, pues bueno, lo mismo. Puerto serie es habilitar o no habilitar, yo la verdad es que nunca lo habilito, porque nunca lo uso. USB, recomendable activarlo, ya que así podremos, por ejemplo, pues meter un pincho y usarlo desde dentro de la máquina virtual, un pendrive. Y luego tenemos una carpeta compartida. Aquí tenemos la posibilidad de poner carpetas compartidas, que esto nos va a servir, digamos, como una especie de túnel de comunicación entre este sistema operativo en el que estamos, fuera, en el que usamos, y la máquina virtual en sí. Es para pasar y mover archivos de un sitio a otro.
Entonces aquí esto es muy sencillo, lo único que habría que hacer, pues bueno, en mi caso yo por ejemplo tengo aquí un directorio compartido que he creado para todas las máquinas virtuales, que es compartido por todas. Entonces yo pincháis en este iconcito de aquí, que nos sirve para agregar un directorio, y aquí pincháis aquí en esta flechita de aquí, le dais a otro y lo buscáis. En mi caso es este, directorio compartido, le dais a abrir y yo le doy siempre a automontar para que esté siempre disponible cada vez que inicie la máquina. Entonces le dais a aceptar y ya estaría compartido. Y bueno, la verdad es que de momento con estos retoques ya serviría más que de sobra para poder instalar Ubuntu. Bueno, en los próximos artículos os mostraré cómo instalar Ubuntu paso a paso, que es bastante sencillo, pero bueno, por si acaso tenéis algún problema yo os lo voy a mostrar. Y bueno, hasta aquí este video tutorial para crear las máquinas virtuales. Si os ha gustado, hacer clic en me gusta por favor, y bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias.